Amigos televidentes, volvemos nuevamente a sus pantallas y estamos en Médico en Casa, el programa de salud que es muy importante en la ciudad de La Paz y en el Alto, por Fides TV. No se olviden, amigos, llamar al 216-7788 para cualquier pregunta sobre el tema. Estamos hablando de deformidades en columna con el doctor Marcelo Sea. Querido Marcelo, hemos dicho que la escoliosis es una desviación, ya sea lateralizada izquierda o derecha de la columna. Se presenta generalmente, se puede presentar en niños. Cuando el papá está muy interesado en saber qué es lo que puede hacer y va al médico general o pediatra o en todo caso traumatólogo, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la escoliosis? El diagnóstico es muy sencillo, es en base al examen físico. Este tipo de diagnóstico, por ejemplo, en los colegios, en otros países, se hace una pesquisa en el colegio. El profesor de educación física ahí tenemos es el encargado, imagen para, ¿no?, poder. El profesor de educación física es el encargado de revisar al niño, que sencillamente lo ve de espaldas y puede observar que, por ejemplo, el paciente con escoliosis tiene asimetría de los hombros, tiene asimetría de las escápulas, alteración del triángulo de la talla. ¿A qué llamas asimetría? Porque a veces la población no conoce esto. Mira, si tú ves en la diapositiva, tú puedes observar que existe una alteración en la altura de las escápulas, una alteración del triángulo de la talla. El triángulo de la talla se denomina, mira, justamente a el talle. La diferencia entre el talle y el brazo, mira cómo existe un gran talle en el lado derecho y un pequeño talle en el lado izquierdo. Y es muy importante además que ves tu asimetría en las caderas. Entonces muchas veces las personas consultan de la siguiente manera: mi hija tiene una diferencia en sus caderitas, y no es cierto. Lo que pasa es que la niña tiene una escoliosis en la columna y está compensando, rotando la cadera, lo que hace que tú veas como si fuera una asimetría en los miembros inferiores. La parte clínica es muy importante, saben muy bien los médicos. ¿Qué otros exámenes de laboratorio o exámenes de gabinete tenemos que hacer? Es sumamente importante la radiografía. La radiografía nos va a indicar el grado de deformidad que existe. Una deformidad leve es de hasta 20 grados y que el tratamiento es observar al paciente. Una deformidad entre 20 y 40 grados requiere un tratamiento ortésico y una deformidad mayor a 40 grados requiere un tratamiento quirúrgico. Esto dependerá de los grados de desviación que tiene la columna. Exactamente, se toma en cuenta los grados de la curvatura, ¿no? Los grados de la curvatura. Quiere decir que una curvatura muy grande requiere operarse y una curvatura muy pequeña requiere que la observes y requiere que hagas fisioterapia, algunas otras medidas generales. Perfecto. Lo importante sería en la escoliosis considerar que una curva descubierta en forma muy temprana debe ser seguida muy de cerca. Ese es un mensaje sumamente importante. Y hay una cosa muy importante, que una curva que es intensa o profunda en la edad adulta, tiene también las posibilidades de aumentar. Antes se creía que las curvas dejaban de crecer, dejaban de aumentar cuando el paciente terminaba de crecer, y eso es mentira, porque las curvas siguen aumentando y por eso actualmente se operan pacientes adultos, y cuando se complica ya también con la degeneración del segmento vertebral, se operan a ancianos con escoliosis asociada a la degeneración y se denomina escoliosis degenerativa. Una consulta, doctor. Cuando se va haciendo la observación del paciente, lo que nosotros tenemos que hacer es también recomendar algunos ejercicios, tal vez. Mira, las escoliosis menores a 20 grados, las que se van a corregir, porque se van a corregir, no se puede explicar la razón, se van a corregir. Y ni con fisioterapia, ni con natación, ni con nada se van a corregir las curvas que no se van a corregir. No se sabe la razón por cuáles algunas sí se logran corregir y otras empiezan a progresar. Lo que trato de decirte que lo más importante es controlar al paciente con exámenes físicos periódicos y con la medición correcta de sus radiografías. Creo que está claro para nuestros amigos televidentes esto de la escoliosis, la desviación de la columna, sobre todo que se da en niños. Tú como profesional en la materia, ¿ves más frecuente en niños, niñas? ¿En qué edades? Sí, no,
O sea, es para sorprenderse. Actualmente estoy a cargo de la unidad de columna de la Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud. Entonces estamos haciendo una pesquisa de la escoliosis y es realmente impresionante la cantidad de escoliosis que existe. Y en el mundo también. Las unidades de columna generalmente pertenecen a las unidades de ortopedia, pero son grandes, tienen casi el mismo número de cirujanos que las unidades de ortopedia, porque los problemas de columna son muy importantes. Entonces, con respecto al sexo, por ejemplo, la escoliosis es más frecuente en una frecuencia de 7:1, más en las mujeres que en los varones. La escoliosis juvenil, la escoliosis del adolescente. En esto tendrán que ver algunos otros factores importantes, digamos. Se consideran que existen algunos cambios hormonales en la mujer que favorecen la presencia de la escoliosis. Se denomina escoliosis idiopática, que es la más común de las 3 escoliosis que te mencioné: congénita, neuromuscular e idiopática. El 80% corresponde a la idiopática y se considera que tiene múltiples factores y ninguno puede ser atribuible. Hay alteraciones en ciertos metabolitos musculares, hay alteraciones en cierto control del equilibrio, ¿ya? Tanto en el oído como en los mismos receptores de propiocepción, en los mismos músculos, articulaciones y huesos, que determinan la presencia y la progresión de la escoliosis. En realidad, hasta el momento, una causa única de la escoliosis no se conoce. En los factores neuromusculares intervendrá esto de las mochilas que los alumnos actualmente cargan, el colocarse la mochila a un solo lado, el problema de sobrecargar ese lado. Puede provocar. Te cuento que es una pregunta que está en todos los países y existen muchos artículos con respecto a eso. ¿Qué se indica con respecto a las mochilas? Las mochilas no producen escoliosis, pero sí producen dolor de espalda. Y producen dolor de espalda en los pacientes que tienen asimetría como los que tienen escoliosis. Entonces, la recomendación, por ejemplo, de la escuela chilena fue que se disminuya el peso de las mochilas, o que los niños utilicen mochilas con ruedas cuando no se podía, por el uso necesario de la mochila que tiene un estudiante. Muy importante, sí. Lucho. Sí, eso es importante porque generalmente lo que vemos, siempre nos llaman cuando estamos en los programas, es ver qué es lo que hacemos en relación a las mochilas, al peso que deben llevar los niños. Y es una recomendación de un especialista que es el encargado de la parte de columna, que nos está indicando de que la mejor manera es vaciar un poco las mochilas o ante todo conseguir esas mochilas con rueditas. Y para los niños sí, es importante utilizar los 2 lazos de la mochila, porque para eso es la mochila, para distribuir el peso y evitar colgar de un solo lado. Bueno, Ricardo, es interesante, el tema es muy amplio, tendríamos que hablar toda la tarde. Yo quisiera traerlo al doctor Sea para que hablemos sobre el tema, porque hay dolores que producen justamente por las deformidades de columna, se producen dolores a nivel de miembros inferiores, hay pacientes que presentan hormigueo, que presentan... y las complicaciones que después se pueden dar a nivel respiratorio, a nivel de toda la parte cardiovascular. Eso es muy importante, amigos, señalar que si se no sea el tratamiento preventivo. En todo caso, amigos televidentes, también aprovechando el programa y aprovechando estos minutos, queremos dar una noticia importante, una noticia que duele al cuerpo médico, al cuerpo colegiado, y estamos muy indignados con la muerte de nuestro colega gastroenterólogo, el doctor Álvaro Jiménez Ondarza, quien ha fallecido el fin de semana en circunstancias no aclarecidas. Yo creo que en este caso la policía tiene que ver mucho, hacer la investigación necesaria, sobre todo porque es dolor para la familia médica. Entonces es un compromiso, Ricardo, nos estamos despidiendo, al doctor Sea lo tendremos con este tema para ir hablando de las complicaciones. Yo quiero que ustedes nos vayamos con los avances del día lunes en todo lo que se ha hecho como colegio médico en lo que es Rurrenabaque, y estaremos también enviando medicamentos a las poblaciones que así lo necesiten. Con nosotros estaremos el día lunes y con Rosario, con Ricardo el día viernes. Hasta el día lunes.